Para poder explicarlo, vamos a usar los nombres del calendario gregoriano, porque si ponemos los números, como está en la Escritura, mes primero, mes segundo, mes tercero, así está en la Biblia. Si lo ponemos así, pueden confundirse. Entonces, para que puedan asimilarlo, vamos a usar los nombres del calendario que nos rige. Por ejemplo, si decimos el mes primero, nos puede venir a la mente enero, pero el mes primero en la Escritura es entre marzo y abril. Y como no es abril, sino es entre marzo y abril, pues nos metemos en un lío. Entonces, para no hacer eso, vamos a decir mes primero, abril, mes segundo, mayo. ¿Amén? Entonces vamos a decir abril, mayo, junio, vamos a usar esos nombres. Eso nomás es para hacer más clara la enseñanza, es todo. Entonces el primer texto que tenemos ahí es Lucas, capítulo 1 y verso 5, dice ahí: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abía. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisheba. Noten ustedes que dice de la clase de Abía. Y precisamente la forma en que vamos a entender esto es mirando las pistas que nos da la Escritura. Entonces aquí está diciendo que hay un sacerdote que se llama Zacarías y que es de la clase de Abía. Y entonces tenemos que preguntarnos quién es Abía, porque de la clase de Abía. Deje explicarle yo, voy a tratar de hacerlo un poquito más rápido porque hay mucha información y no voy a alcanzar a darles todo. Entonces, para hacerlo un poquito más rápido. Resulta que el tiempo de David y Samuel dividieron los sacerdotes para que vinieran a servir en el templo. Hicieron una división de 24 clases, 24. Y a cada una de esas clases le tocó 2 veces en el año servir dentro del templo. Porque póngase a pensar, se tenía que servir todos los días. Cada clase venía y servía una semana. Entonces, el año judío tiene 51 semanas. Así es que lo que hicieron fue que dividieron en clases los sacerdotes, porque no había tantos sacerdotes. La dividieron en 24 clases y cada clase iba a servir 2 semanas. ¿Cuántas semanas estaban cubiertas? Son 24 clases y cada clase 2 semanas, estaban 48 semanas cubiertas. Pero el año tiene 51 semanas. Entonces nos sobran 3 semanas. Nos sobran 3 semanas. Pero esas 3 semanas son las semanas de las 3 festividades que se llaman festividades de peregrinación. Esas 3 festividades eran Pesach, Shavuot y Sukkot. Esas 3 semanas se juntaban todos, las 24 clases, para servir. Pues imagínense, por ejemplo, ahora en la fiesta de Sukkot se sacrificaban, había 182 sacrificios. Entonces, si no hubiera sido una sola clase, no hubieran alcanzado, los llamaban a todos. Entonces, esa semana que estaban trabajando todos juntos, no contaba, se brincaban las clases. Por ejemplo, déjame explicarles ahí rápidamente. Cada clase empezaba en Shabbat. Ahí ustedes van a encontrar en 1 de Crónicas, capítulo 24, del 1 al 19, ahí van a ver la división. Ahí está escrita, no es historia nomás, no. Ahí está que la séptima, la octava, Abía. O sea, Abía era la octava clase. La primera clase, a ver, si esto empezaba en abril, vamos a hacerlo así, acuérdense, mes primero, pues, abril. Si esto empezaba en abril y empezaba en Shabbat, porque hay un texto bíblico que dice que era de Shabbat en Shabbat, cuando servía. Así es que, si empezaba en Shabbat, tendríamos que contar el primer Shabbat de abril, del mes de abril. Ahí empezaba la primera clase. Llegaba el Shabbat, llegaba la segunda clase y servía esa segunda semana. Si empezó en abril, a ver, los primeros 7 días, la primera clase. La siguiente semana, la segunda clase. Pero la segunda semana terminaba el 14 de abril. ¿Y el 14 de abril qué se celebra? Pesaj. De modo que el 14 de abril empezaba Pesaj y los panes sin levadura. Y esa semana se juntaban todos. Entonces, la clase tercera, que le tocaría esa semana, no participaba, porque participaban todos juntos. Pasaba esa semana y la semana que seguía
empezaba la clase 3. Recuerde que había 24 casas, 24 clases, ¿verdad? Cada una le iba a tocar una semana. Entonces, vamos a ponernos con la primera clase. Eso celebraban cuando servían en el templo la primera semana de abril, de sábado a sábado, la primera semana de abril. Ahí empezaba la primera. Luego la segunda clase, de ahí a la siguiente semana. 7 y 7, ¿cuánto llevamos ya? 14. Pero el 14 del mes primero, o sea, del mes de abril, o de mes de Aviv, o Nisan, ese día se empezaba la fiesta de Pesaj. Recuerde que la fiesta de Pesaj es a los 14 días del primer mes, entre las 2 tardes. ¿Se acuerdan de eso? Entonces ahí llamaban a todos los sacerdotes. Entonces la clase tercera, que es la que le tocaría esa semana, pues ya no contaba para ellos, porque ahí servían todos juntos. Pasaba la festividad, o sea, pasaba una semana más, o sea, la tercera semana del mes de abril. ¿Me siguieron? Y cuando empezaba la cuarta semana, en la cuarta semana estaba trabajando la tercera clase. Porque las 2 primeras ya se vieron la primera y segunda semana, la tercera todos juntos y la cuarta la tercera. ¿Abdías cuál es? Octava. Pero como ya se brincó una semana, entonces ¿cuándo le tocaría? La novena. Porque si no se hubiera brincado nada, pues le tocaría la octava, ¿verdad? Pero como se brincó una, ya le tocaría la novena. Ok, pero ahorita vamos a ver un detalle que hay ahí. Ese es el primer mes, ahí está. ¿Cuál es el primer mes? Aviv. ¿Estamos bien ahí? O sea, abril, pues lo vamos a decir. Pero es Aviv, que en nuestro calendario siempre toca entre marzo y abril. Como el séptimo mes cae entre septiembre y octubre. A veces cae en septiembre, hemos estado celebrando Sukkot en septiembre, porque cae entre septiembre y octubre. Por eso digo, para no hacernos bola, pues vamos a decir mejor nomás el puro mes completito. Abril, mayo, junio, amén. Pero ahí está el texto bíblico que demuestra que abril es el primer mes del año. Miren, este es el calendario porque si se fijan empieza con el mes de Nisan. Esos nombres que se usan hasta la fecha en Israel son nombres babilónicos también. Mire, hasta uno que se llama Tamuz, para que se den una idea. Y así lo tienen. Y usted le pregunta a los rabinos, ¿por qué dicen Tamuz? Si Tamuz era un dios babilónico. Dicen ellos, porque cuando se deja de adorar a un ídolo, pierde el estatus de ídolo. Así es la razón por la que explican ellos esto. Entonces, pero son los nombres, todos esos nombres son puros nombres babilónicos. Y la cosa es que la Biblia le da nombres también. Pero no es algo que vamos a... Bueno, todo, pues Aviv quiere decir primavera. Eso quiere decir Aviv, así que, o cosecha también. Bueno, pero no vamos a meternos en esos líos ahorita. Lo que vamos a ver nomás son lo de las semanas, ¿verdad? Sí. Abías era la octava y hay unos que se brincó una semana, entonces tendríamos que ir a la novena semana. Pues si miráramos ahí, contáramos una por una las semanas, nos vamos a dar cuenta que a la semana que le toca a Abías, a la clase de Abías, resultaba que esa era la fecha de Shavuot. O sea, cuando le tocaba la octava semana, esa semana era la fiesta de Shavuot. Porque acuérdense que Shavuot se celebra 50 días después de Pesaj. Entonces, cuando le tocaban a ellos, no, pues era el Shavuot. ¿Y qué pasaba en Shavuot? Juntaban a todos los sacerdotes. Por lo tanto, esa semana no le contó, porque esa semana no pudo entrar ahí, porque era Shavuot. Entonces, ¿cuándo le tocó? Hasta la 10ª semana. La octava, la que es la clase número 8, servía, ministraba en el templo la semana 10ª del año. Mira, hermano, yo cuando estaba estudiando esto dije, a ver, ¿cómo le hago para explicar esto? Está medio complicado. No, para mí no está complicado. No, que sea más inteligente que usted. No, lo que yo digo, que yo estudié una y otra vez. Así que yo se lo tengo que enseñar a usted en una. Así que pues usted es más inteligente porque en una le está agarrando. Abías ministraba en la 10ª semana del año. Se debe considerar que las semanas en las que se celebraba Pesaj, Shavuot y Sukkot no cuentan. Ya solo expliqué eso. Y aquí ya les expliqué. ¿Cuál semana le tocaba a ellos? La 10ª. Si tiene 4 semanas el mes, entonces tenemos el mes de abril, el mes de mayo, van 8. Y 2 de junio, 10. Y ahí está, ya pasó Shavuot, porque ya no brincamos una, ¿no?
Entonces, a partir de ahí cuenta, porque acuérdense, ahí es cuando entra Zacarías a ministrar. Entonces, cuando entró Zacarías a ministrar, abril, mayo, en junio, a mediados de junio, porque fue en la 10ª semana. Entonces, Zacarías entra y le dice, tu esposa Elizabeth te va a dar un hijo. Elizabeth ya está anciana, ya no debería tener hijos. Pero el ángel le dice, te va a dar un hijo, en tu vejez te va a dar un hijo. Así que quiere decir que él sirvió la 10ª semana, una semana en el templo. De modo que no fue a su casa, esa semana estuvo ahí. Esa semana 10ª estuvo en su casa, sirviendo. La 11ª semana se va a su casa y dice, y concibió su mujer. Entonces quiere decir que concibió su mujer la 11ª semana. O sea, la 3ª semana del mes de junio, concibió. Si concibió el mes de junio, y son 9 meses, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Entre marzo y abril, ¿qué se celebra? Pesaj. Entonces, Johanán, porque el que nació de esta relación es Johanán el sumergidor, el que le dice, traerá el espíritu de Elías. ¿Se acuerdan de él? Johanán es sumergidor. Entonces, Johanán, ¿cuándo nace? En Pesaj. Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Adón. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elisheba te dará a luz un hijo y llamará su nombre Johanán. No es es Yahanán. Los judíos le quitaron la A, porque no quieren que se pronuncie el nombre de Yahweh. Pero realmente no es Johanán, es Yahanán. E irá delante de él, es el texto que le cité ahorita, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Eliyahu, para hacer volver a los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Adón un pueblo bien dispuesto. Estamos hablando de Johanán. ¿Cuándo nació Johanán entonces? Y aquí yo envío al profeta Eliyahu, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Malaquías 4:6. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. ¿Cuánto dura su ministerio? Una semana sirviendo en el templo. Cumpliendo los días de su ministerio, de modo que estamos hablando de que es la semana 11ª ya. O sea, la 10ª entra a trabajar ahí. La 11ª se va para su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer. O sea, después de los días de que estuvo trabajando en el templo, concibió su mujer. Quiere decir que andamos entre la semana 11 y 12. Una felicita más, una felicita menos, pero más o menos. Ahí andamos. ¿Ya? Y se recluyó en casa por 5 meses. Así es que concibe y dura en su casa, ya embarazada, Elizabeth o Elisheba, 5 meses. El 6º mes, a partir del embarazo de Elisheba. ¿Se acuerdan ustedes que va Miriam y llega Miriam con Elisheba y Elisheba tiene 6 meses de embarazada? Y este era el 6º mes para ella, dice. Tenía 6 meses embarazada. Cuando llega ahí y tiene 6 meses de embarazo, Miriam va embarazada. Acaba de salir embarazada. Concibió por el Ruach HaKodesh. Concibe, ¿no? Entonces, cuando ella llega, él tiene 6 meses. Así es que, ¿cuántos meses es mayor Johanán que Yahshua? Fíjese bien, 6 meses, ¿verdad? Porque cuando él llega, apenas acaba de concebir ella, pero ella tiene 6 meses. Entonces, él nace, Johanán, o Yahanán, nace en Pesaj, marzo, abril. ¿Sabe? Entonces, si cuando ella llega ahí, si usted saca de abril y se regresa para acá, 6 meses para atrás, porque decía que era 6 meses cuando estaba ahí. De modo que Miriam, hay que contarle 6 meses cuando nace en abril, Yahanán, y luego van a ser Yahshua, porque Yahshua es más chiquito, pues. Su primo hermano es más grande, o sea, Johanán. O sea, eran parientes. ¿Qué tiene de especial este mes? O sea, el mes que concibe, porque recuerden que llega el ángel Gabriel y le dice que va a concebir. ¿Qué mes era cuando le dice cuando dice el ángel a Miriam eso? Ageo nos da la clave.
Meditad pues en vuestro corazón, desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes. A ver, desde el día 24 del noveno mes, vamos a ver cuál es el noveno mes. A ver, ¿cuándo empieza el año judío, el año hebreo, el año del Eterno? En abril. Entonces, el noveno mes, ¿cuál sería? Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. El noveno mes es diciembre. ¿A los cuántos días? 24. El 24 de diciembre, que usted no lo crea, el 24 de diciembre, o sea, el mes de Kislev, el mes que celebramos Hanukkah, ahí concibe. O sea que el ángel, la sombra del Altísimo cubre a Miriam en la fiesta de Hanukkah. Cuéntele 9 meses. Si estamos en diciembre, recuerde que ya quedamos que vamos a decir diciembre, ¿no? Diciembre, vamos a contar 9 meses. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. ¿Qué se celebra entre septiembre y octubre? Se celebra Sukkot. Así es que una evidencia clara de que él tuvo que haber nacido en Sukkot. No pudo haber nacido en diciembre, porque en diciembre, ¿qué fue? Concebido. Porque dice, mire, meditad pues en vuestro corazón, desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Yahweh. A ver, hermanos, a ver, los que han estudiado tienen que saber esto. El primer templo, el que construyó Salomón, dice la Escritura que se echó el cimiento del templo en el segundo mes, o sea, en mayo, el templo que construyó Salomón. Ese templo lo destruyeron los babilonios, o los babilónicos, lo destruyeron. Esdras y los que venían con él lo restauran, lo construyen otra vez. Ese segundo templo, se echan los cimientos del templo en el segundo mes, los 2 templos. Ese segundo templo es el que destruyen los romanos, y no se ha construido otro. Entonces, ¿de qué templo está hablando? Porque aquí dice que desde el día que se echó el cimiento del templo, o sea, desde el día 24 del noveno mes, se echó un cimiento de un templo. ¿De cuál templo? Porque ni el que construyó Salomón, ni el que en Zorobabel, ya me acordé de Zorobabel, no, ellos no, porque fue el mes segundo, y lo dice la Escritura, que fue el mes segundo. Entonces, ¿de qué templo está hablando que empieza a ser construido el 24 del mes noveno? Meditad pues en vuestro corazón. Y aquí nos da la clave, no está aún la simiente en el granero, no está aún la simiente en el granero. ¿Qué es lo que usted mete al granero? Los granos. No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía. Mas desde este día os bendeciré. ¿Desde qué día? Del 24 del mes noveno. ¿Qué va a hacer? Nos va a empezar a bendecir del 24 del mes noveno, el día que se echó el cimiento del templo. ¿Cuál templo, hermanos? ¿Cuál templo? El templo espiritual. ¿Se acuerda que dijo, vendré a restaurar el tabernáculo caído de David? Pues ese es el que está hablando. Ese es cuando se echó el cimiento, el 24 del mes noveno, o sea, en Hanukkah. Ese Hanukkah del 3783, 81. Desde ese día empezó la bendición sobre nosotros. A ver, hermano, mire, esto que voy a decir entre paréntesis y subrayado, entre comillas, no comillas no, pero mire, fíjese, hay quienes dicen, yo no necesito una iglesia, porque ya el Eterno no habita en una iglesia hecha de manos. Yo no necesito una iglesia. Le voy a decir una cosa, mire, somos un cuerpo. Dice la Escritura que somos un cuerpo. ¿Qué pasa si saco mi dedo, corto mi dedito y lo pongo allá? ¿Qué va a pasar en unos cuantos días? Se va a perder. ¿Dónde tiene que estar este dedo para que se mantenga vivo? Pegado al cuerpo. Todo aquel que se aparta del cuerpo, tarde que temprano se pierde. Necesita estar junto al cuerpo, estar juntos a adorar, juntos a alabar al Eterno, juntos a edificarnos como ahorita. Amén. Así que no haga caso a los que dicen, no, en tu casa puedes. Hay un montón de mandamientos que no puede cumplir en casa. Al 6.º mes,
El ángel Gabriel fue enviado por Elohim a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba Joseph, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era Miriam. ¿Se acuerdan ustedes que nos dijo que de la simiente de la mujer, dice ahí, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya? Ella te herirá en la cabeza, o sea, la simiente de ella, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hermanos, pero ahora sabemos que la mujer no tiene simiente. La simiente la tiene el hombre, pero aquí está hablando que de la simiente de la mujer. ¿Cómo es eso si la mujer no tiene simiente? Bueno, ahí está el por qué Yahshua no puede ser hombre 100%, o sea, lo más puro hombre, no puede ser. O sea, no fue concebido por un hombre, pero sí salió de una mujer. Entonces ahora se entiende este texto, que tenía que ser así. Lo dice así, porque si hubiera dicho de la simiente de Adán, entonces el que iba a venir era un hombre nomás, común, nacido de padre y madre, como cualquiera de nosotros. Pero resulta que aquí está hablando de alguien que no va a nacer así, porque a menos que alguien haya descubierto que la mujer tiene simiente. Pero si tuviera simiente la mujer podría embarazar a otra mujer, pero no tiene simiente. Entonces está hablando de otra cosa, hermanos. Es otra cosa que está hablando. ¿Y qué está hablando aquí? Pues que la simiente de la mujer no es del cielo, no es de la tierra, perdón, es del cielo. Por eso nuestro Mashiach es del cielo. Pablo dijo, el Adán primero es terrenal, el postrero celestial. Y de acuerdo al terrenal, los terrenales, de acuerdo al celestial, los celestiales. Entonces resulta que nosotros no somos de aquí, somos peregrinos y advenedizos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿De dónde somos? Del cielo. Entonces está el celestial, los celestiales. Confirmación profética. Por tanto, el Adón mismo os dará señal. Mire la señal, hermano. Fíjese lo que está diciendo, una señal. Para que sea una señal, tiene que ser diferente a todo lo que está ahí. Mire, imagínese que usted va a Flagstaff, imagínese, y que le doy la señal y yo le voy a decir, mire, va a ir por el 17. Cuando vea un pino, ahí a la izquierda, así, ¿verdad? Esa risa que le da ahorita, dice, ay, este hombre, ¿cómo se le ocurre? ¿No? Pues, ¿cuál pino? Pues hay todo lleno de pinos ahí. No es una señal. Pero ¿qué tal si le digo, cuando veas un pino dorado, ahí le está a la izquierda? Ah, bueno, porque los pinos son verdes. Pero si veo un pino dorado, pues eso es una señal. ¿Sí me sigue? La señal tiene que identificar bien. Entonces, hermanos, en Israel hay un montón de vírgenes. O la Biblia en hebreo es Betulá. Entonces dice, por tanto el Adón mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá. Si la virgen va a concebir porque se llega un hombre, ¿qué señal sería? Pues todas las vírgenes se casan y salen embarazadas. Esa no es ninguna señal. La señal sería que la virgen conciba sin haber tenido relaciones con nadie. Esa es una señal. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Immanuel. ¿Qué quiere decir? Elohim con nosotros. Elohim le vas a poner el nombre. ¿Cómo se va a llamar Elohim con nosotros? A ver, hermano, cuando le pusieron el nombre, cuando crearon al arcángel Rafael. A ver, si le ganas esto. Cuando crearon al arcángel Rafael, y resulta que Rafael significa él sana, ¿sí? Literal, él sana, no Elohim sana, sino él sana. Él es un nombre, uno de los nombres del Eterno, del Creador. Entonces, poner el nombre ese porque ¿a qué se va a dedicar? A sanar. Entonces, él sana. Entonces dice acá, ¿cómo le ponemos al que va a salir de la Virgen, de una Betulá? Le vas a poner Immanuel. Pues ¿quién es? Porque dice Elohim con nosotros. Entonces, ¿quién es? Elohim con nosotros. No es que no le queremos creer a la Escritura, pero la Escritura dice así. El primer significado de Sukkot para el pueblo judío, y el más obvio, es nacional y religioso. Recordar la protección divina durante la peligrosa travesía del desierto, desde la salida de Egipto hasta la llegada de la tierra. Eso es lo que enseña el judaísmo. Eso es lo que tiene que recordar en Sukkot.
que salimos de Egipto y que nos llevaron en Sucot, en cabañas. Eso es lo que ellos dicen. Pero nosotros, es también metáfora universal, signo que en nuestra vida todo es provisional. La Sukkah, símbolo principal de la fiesta, es un refugio provisorio lejos de la casa estable que nos espera en la tierra prometida. Además, Sukkot tiene un carácter especial en referencia a toda la humanidad. Sukkot es la fiesta de las naciones en que se ofrecen 70 novillos por las 70 naciones. Todo eso, real, muy bien, también. Amén. Todo eso también, todo eso es verdad, pero también todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Yahweh de los ejércitos y a celebrar la fiesta de Sukkot. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieron a Jerusalén para adorar al Rey, Yahweh de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. A ver, hermanos, ¿quién va a reinar en Jerusalén? ¿Quién va a estar reinando en Jerusalén? Según la Escritura, viene Mashiach en su segunda venida, pone su pie en el monte Sinai, el monte de los olivos, se abre el monte de los olivos, se abre la puerta oriental que está cerrada ahorita y por ahí va a entrar el Mashiach. Y desde Jerusalén va a reinar por 1000 años. ¿Oyó lo que dije? Va a reinar, eso lo dice la Escritura en muchas partes. Va a reinar. ¿Quiénes son los que reinan? Los reyes. Entonces, ¿qué es él? Rey. ¿Y cómo le llama ahí a ese rey? Subirán a Jerusalén para adorar al rey Yahweh. Eso está en Zacarías. Van a ir a adorar al rey Yahweh. ¿Quién está sentado en el trono? Según el Brit Hadashah, Yahshua HaMashiach. Pero en Zacarías, ¿qué estaba diciendo? ¿Quién va a estar reinando ahí? Yahweh. Entonces, ¿quién es Yahshua HaMashiach? Ahí está, hermano, está fácil. El que no vaya, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Yahweh herirá a las naciones que no subieran a celebrar la fiesta de Sukkot. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de Sukkot. Eso es cuando ya esté el milenio. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. Fíjense que voy a tener que parar ahí y decirles esto mejor. Vimos, ¿se acuerdan que son cuatro evidencias? Bueno, una la acabamos de ver, que son la clase de Abías. La segunda evidencia es la anunciación del nacimiento de Yahshua. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel, y ese texto ya lo leímos ahorita ahí, al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Elohim a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y el texto que sigue dice, el verso, estamos hablando de Lucas 1, versículo 26 y ahora versículo 31, dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yahshua. Voy a decir algo rápidamente ahí, hermano. Mire, hay quienes están diciendo que esto que este Dios dice a quien adoran nosotros, dicen ellos los cristianos, nosotros no somos cristianos, somos mesiánicos, pero nos involucran también a nosotros ahí. Y dicen que ese Dios como los dioses paganos, porque los dioses paganos se supone que cuando una mujer se iba a casar, antes de entregarse al esposo, tenía que ir a entregarse al sacerdote pagano, y porque de esa forma se entregaba primero a Dios, a su Dios, y luego se la entregaban ya al marido. O sea, el marido nunca, los hombres nunca tenían mujeres vírgenes. Y entonces que Miriam, están tomándola igual, que le entregaron a Yosef una mujer ya no virgen, ¿verdad? Porque salió embarazada antes de que Yosef la tocara. Salió embarazada. ¿Se acuerdan que Yosef dice, porque algo estuvo mal aquí, quiere dejarla en secreto? Pero el Espíritu Santo vino y dijo, un ángel vino y le dijo, no, lo que en ella está, del Espíritu Santo es. ¿Se acuerdan de eso? Pero entonces entra el que, pobrecito Yosef, porque se casó con una mujer virgen y le entregó a una mujer ya con un hijo. ¿Cómo se oye? Se oye mal, a menos que no haya sido como estamos pensando.
Porque dice, notaron que el texto dice así. Dice, y ahora concebirás en tu vientre. Ahora concebirás en tu vientre. O sea que pusieron, la sombra del Altísimo puso esa semilla del cielo, la puso dentro del vientre. No perdió su virginidad. Entonces alguien va a decir, pero bueno, cuando tuvo a su hijo, ahí tuvo que perder la virginidad. Hermano, no estamos hablando de que que hay intervención humana. No estamos hablando de eso, estamos hablando de una intervención divina. No lo olviden eso. Sí estuvo los 9 meses en su vientre, pero les aseguro que le entregó a Yosef, una mujer virgen. Ahí le va, para que lo asocien. ¿No dice la Escritura que nosotros somos la esposa del Cordero? Ya nos casamos con él. ¿A dónde vamos? A la boda del Cordero. Entonces ustedes no nos casamos con él, pero resulta que estamos embarazados. Así dice la Escritura, ¿no? Así, o sea, como Miriam, que salió que estaba embarazada antes de juntarse con el marido. Igual, nosotros apenas vamos a casarnos con él, que no, pero resulta que estamos embarazados. La creación gime a una por la manifestación de los hijos de Elohim. ¿Dónde están los hijos de Elohim? Adentro de nosotros. Entonces, ¿traemos un hijo adentro? ¿Qué estamos entonces? La Keilah, la esposa de Mashiach, que ahorita está desposada, traemos el anillo de compromiso. Cuando a una mujer le dan el anillo de compromiso, ya le pertenece al que le dio el anillo. Pero aún no se han casado, o sea, no están de lado todavía, no están de frente. ¿Me siguieron ahí o no? Para no ser tan específico, tan explícito. Estaban de lado, ahora están de frente. Cuando trae el anillo de compromiso, no se han conocido. ¿De acuerdo ahí? ¿Estamos bien ahí? Ok, estamos ahorita nosotros estamos comprometidos con el Eterno, ya, le pertenecemos a Él, pero no nos hemos juntado con Él. Pero ahorita estamos embarazados. ¿Quién nos embarazó? El Espíritu Santo. Ah, no, mire, ahí le va otro texto, para si no todavía está ahí que está rara la cosa. Bueno, ahí le va. Juan capítulo 1, verso 12. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Elohim. Y lo te especifica, verso 14. Los cuales no son engendrados por voluntad de hombre. El verso 13, ¿no? Los cuales no son engendrados por voluntad de carne ni voluntad de varón, sino ¿de quién? De Elohim. ¿Son qué? Engendrados por voluntad de Elohim. Los hijos de los... Yo soy hijo de Elohim, sí, pero engendrado. ¿Dónde está el que fue engendrado? En mí, la nueva criatura. Entonces, por eso le puse papá, porque él me engendró. No le puedo decir padrastro, es mi papá. A ver, ¿quién es el papá? El que engendra. Háganle como le hagan, el que engendra es el Padre. El Espíritu Santo nos engendró. Que le haga como quiera el enemigo y quien sea. ¿Qué somos? Hijos de Elohim. ¿Por qué? Porque Él nos engendró. Baruch Hashem, es maravilla eso. Así que sacar, eso no, yo acordé que sí, ahí vamos a pararle ahí, ¿eh? Ok, vamos a irnos aquí. El verso 36 dice, y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Eso ya lo expliqué, ya lo vimos y lo vimos bien. Ok, esa es la evidencia número 2. La evidencia número 3, los pastores que están en el campo. En Lucas 2, del 8 al 11, dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Adón,
y la gloria del Adón los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Mashiach Adonai. Mashiach Adonai. Ahora mire, fíjese bien, ¿qué le dice? Os doy nuevas que serán de gran gozo. ¿Cuál es el mandamiento número 2 de Shavuot, de Sukkot? Y estaréis verdaderamente alegres. Pues aquí nos está dando el motivo más grande que puede haber de alegría. Será de gran gozo para todo el pueblo. ¿Cuál es? Que os ha nacido hoy. Esa es otra evidencia de que nació en Sukkot, porque aquí está diciendo de gran alegría. O sea, estaréis verdaderamente alegres. Por eso, hermanos, en estas fiestas tenemos que estar verdaderamente alegres, porque en una fiesta como esta vino el Salvador. Baruch Hashem, bendito su nombre para siempre. Ahora, por un lado, si hubiese sido invierno, no estarían los pastores en las montañas pastoreando, porque no pastoreaban en invierno. Y por otro, recordemos que la ordenanza de la fiesta de Sukkot es estar verdaderamente alegres. Y aquí les expliqué por qué es eso. La número 4, ya con eso terminamos. El pesebre donde pusieron a Yahshua. El pesebre donde pusieron a Yahshua. Y aquí les voy a dar una enseñanza tremenda. Sobre el azúcar, lo estudiamos en el estudio, sobre el azúcar. Ya lo estudiamos a profundidad. Vimos cosas tremendas ahí. Pero ¿saben una cosa que me llama mucho la atención? Y ya termino con esto, hermano. El capítulo 2 de Lucas, y verso 12, nos dice una señal. Dice, esto, bueno, vamos a leer el verso 7, capítulo 2, verso 7. Y dio a luz su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Primera pregunta que tiene que hacerse usted: ¿para qué nos dice y lo envolvió en pañales? ¿Por qué todas las mamás no le ponen pañales a su hijo? ¿Por qué nos da ese punto? Pero mira, el verso 12: esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales. Vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Donde veas un pino, porque a todos los niños les ponen pañales. ¿Cómo que será señal? Verás al niño envuelto en pañales, que a todos los niños les ponen pañales. Entonces, ¿cómo van a decir? Ah, sí es, porque mira, tiene pañales puestos. A ver, lo vamos a tratar aquí. Imagínense que le digo, miren, donde vea un niño con pampers, van a decir ustedes, pues, todos los niños le ponen pampers. ¿Qué quiere decir? Que esa palabra pañales se me hace que algo anda mal. Se me hace que algo anda mal, y ahí les va esta enseñanza que no sé cómo lo van a tomar, pero ahí les va. ¿Se acuerda usted que empieza? Oiga bien, ¿se acuerda usted que empieza? En el ceder de Pesa, tenemos 3 panes en el ceder. Agarramos el pan del medio, Padre, Hijo. El pan del medio, Abraham, Isaac, el que iba a ser sacrificado. El del medio, y luego lo partimos. Hicieron con nuestro Salvador, lo quebraron. Lo partimos. Y uno se llama Aficomán. ¿Y qué hacemos con él? Lo envolvemos en una tela de lino. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, miren lo tremendo de este asunto. Cuando Mashiach lo crucifican y lo llevan a sepultar, dicen que lo envolvieron en un sudario de lino. ¿Ven? Entonces quiere decir que si hubiera sido un pañal como de todos, no es señal. A menos que le hayan puesto algo que diera a entender que no es un niño común.
Lo envolvieron como el aficomán. Y anunciaron, este es el Salvador. ¿De qué forma nos va a salvar? Este niño va a morir por sus pecados. Ya no va a ser necesario matar corderos, porque este se va a convertir en el cordero. Él es el cordero. Por eso está envuelto en tela de lino. Ahora se entiende. No fue que le puso un pañal común, le pusieron mantos sacerdotales. Mantos sacerdotales. ¿Se acuerda usted cuando el Cohen Gadol entraba al lugar santísimo una vez al año en el día de la expiación? ¿Qué ropa tenía que ponerse? Lino blanco. No las vestiduras primorosas que tenía, sino se ponía una túnica de lino fino. Y con esa podía entrar al lugar santísimo. Entonces cuando le ponen esa tela a él, dicen a todos, este es el Cohen Gadol, según el orden de Melquisedec. Este es el cordero que ha de morir por nuestros pecados. Pero ¿se acuerdan qué pasó cuando entran las mujeres a la tumba? Cuando entran las mujeres a la tumba y no lo encuentran a él, ¿qué sí miran? Dice la Biblia que vieron. Miraron el manto de lino. Lo vieron ahí, pero a él no. Y de pronto aparece, ya sin el lino, ya no está envuelto. Ya no está envuelto en pañales, ya no está envuelto en mantos sacerdotales. Pero ¿qué se traía? Una vestidura de luz. O sea, desde su nacimiento a su muerte usó tela de lino. Pero cuando resucita, la deja ahí. Misión cumplida. Misión cumplida. Todo ha sido consumado. Todo está listo. La salvación se consumó. Baruch Hashem, digno de alabanza es el Rey. Digno de alabanza es nuestro Rey. Se consumó la salvación. Ahora ya somos salvos. No más sacrificios. Sacrificio perfecto ya se realizó. Así es que esa sí era una señal. Otra señal de que Él es el Mashiach, los mantos sacerdotales con lo que lo cubrieron. Y dice, acostado en el pesebre. Vean su Biblia, Lucas 2:16. Acostado en el pesebre. No dice acostado en un pesebre. Acostado en el pesebre. Pero resulta que la palabra pesebre, que nosotros lo oímos así, pesebre, pues en griego no dice pesebre. Suká. En griego dice suká. Bueno, es una palabra griega que en hebreo significa suká. O sea, lo encontraron en una suká. A ver, hermanos, en la suká, esa es la señal. Una señal que el niño con mantos sacerdotales estaba dentro de una suká. ¿No debió haber nacido en una casa? La señal es que iba a estar en una suká y con mantos sacerdotales. Así nació nuestro Salvador, un mes séptimo, en una suká, con mantos sacerdotales, rodeado de ángeles, porque ángeles cantaron allá arriba. ¿Sabe por qué cantaron los ángeles? Déjame explicarle rápido y ya terminamos con esto. Porque resulta que cuando, no es mala, no tengo mala intención con esto, buena intención, hermano, pero mire, cuando a una familia, unos que se casaban, les nacía el primero hombre, que era hombre, era regocijo. Entonces se juntaban los del pueblo e iban y le cantaban a la pareja porque el Eterno los bendijo con un hijo. Así era. Pero les cantaban. Miriam y Joseph andan solos ahí. No hay nadie, no hay familia, no hay vecinos, no hay nadie que vaya a cantarles. ¿Y qué sucedió? Apareció una hueste angelical. Una hueste angelical. ¿Y qué hicieron? Cantaron
Cantaron para decirles, ¡hey! ¡Qué bienaventurada eres! Bienaventurada entre todas las mujeres, que fue escogida para que por ese vientre viniera el Salvador. Muchísimas cosas más que decir, pero creo que con esto fue suficiente. Pero si alguien todavía tiene alguna duda, con mucho gusto platicamos después. Hay muchas evidencias de que él nació en Sucot y no en diciembre. ¿Qué pasó en diciembre? ¿Qué sí pasó en diciembre? Fue concebido, pero nació en Sucot. Fue concebido en la fiesta de Hanukkah. Nació en Sucot. Muere en Pesach. Resucita en Kippurim, en las primicias. El Ruach HaKodesh desciende en Shavuot y regresa en Yom Teruah. El arrebatamiento en Yom Teruah y regresa en Yom Kippur. Pone su pie en el monte y reina en Sucot.